noche. Hoy es miércoles, precisamente, 4 de marzo, ¿verdad, Sandy? Lo saludamos a usted, le damos la bienvenida y te saludo a ti. ¿Cómo estás en esta noche, Sandy? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Muy buenas noches para ustedes también, desde donde nos estén sintonizando. Es un gusto poderles informar y compartir con ustedes algunos puntos para el análisis de los temas relevantes. Así es. ¿Iniciamos, Julio? Sí, iniciamos, Sandy, por favor, porque ese primer tema de verdad que causa dolor, tristeza, pero bueno, son las reacciones del crimen. Así es, y hablamos de seguridad, porque nuevamente la cúpula de la Policía Nacional Civil fue atacada por sicarios. Esta vez fue en San Raimundo. Los detalles de este hecho se los presentamos a continuación. Sobre el kilómetro 36 de la ruta San Raimundo se registró un enfrentamiento armado contra varios agentes de la Policía Nacional Civil. Durante este confuso incidente armado, un agente del Comando Antisecuestros murió y 2 más resultaron heridos, quienes fueron trasladados al Hospital de Accidentes de Lix en el Ceibal, ubicado en Misco. La información preliminar detalla que el grupo se encontraba realizando tareas de investigación de un caso no detallado y en ese momento habrían sufrido el ataque armado. El centro de salud que está aquí próximo a San Juan Zacatepeque se encuentra el compañero inspector fallecido y bueno, lamentamos de veras este hecho. Los compañeros están heridos en el hospital y como te digo, todo el apoyo. Aquí los equipos de investigación no se mueven sin que no se lleven la información esencial para poder realizar este caso. Pues esto nos duele como policías, como fuerzas de seguridad, porque estamos para proteger y servir. Lamentamos que hayan ciudadanos de ese calibre que intenten por lo menos vulnerar nuestra vida, porque nosotros estamos para protegerlos. Desgraciadamente este es el precio que pagamos nosotros los policías cuando entramos a la institución, porque hicimos un juramento de proteger y servir a toda costa. Los agentes heridos fueron identificados como Adelmo Flores Vargas y Jorge Solval García. El primer agente resultó con 2 heridas de arma de fuego en el abdomen y el segundo con una herida en la pierna izquierda, mientras que el agente antisecuestros fue identificado como Nelson Eliseo Vázquez Picón. Asimismo, el director de la cúpula solicitó a la población a denunciar y apoyar con la investigación de este lamentable hecho. Definitivamente lamentable. Es que la Policía Nacional Civil es una institución creada a raíz de los acuerdos de paz y Sandy es evidente que es obviamente la encargada de velar por la seguridad ciudadana de los guatemaltecos. Ahora bien, la institución policial está debidamente investida de autoridad para cumplir con sus funciones preventivas, reactivas, investigativas, de análisis y operativas. Pero sigue siendo a este punto una institución que, como en cualquier país del mundo, representa una profesión de alto riesgo, ya que se enfrenta directamente al crimen organizado. Y derivado de esa situación, de manera recurrente, lamentablemente hay que decirlo, se dan muchas veces con saldos trágicos, como en esta ocasión, ataques en contra de los elementos de la institución policial. Pero vemos que también esto en parte, fuera del peligro que representa ser policía y de lo lamentable e irreparable de la pérdida de la vida del subinspector, es también una advertencia o una probable reacción del crimen organizado ante las situaciones que se están teniendo ahorita de combatirlo de frente, ¿no? Definitivamente, Julio. Antes de poder hacer un poco acerca del análisis en cuanto a la situación en la que se encuentra la policía y especialmente los agentes quienes están en los patrullajes, quisiera que observáramos y tú me dijeras cómo es el territorio de San Raimundo. Primero, creo que esto es muy importante para partir entonces del resto de preguntas. Partamos de esa base, ¿verdad? Estamos hablando de un municipio del departamento de Guatemala muy lindo, ¿no? Cuando uno conoce todos... En temas de seguridad. Pero en temas de seguridad, San Raimundo ha ido increciendo en cuanto a la violencia, ¿sabes? Primero, pues hay tanta inseguridad que hay una organización, como tú lo sabes, también vecinal, que de alguna manera tiene que defender a los propios pobladores de San Raimundo. Pero San Raimundo se ha caracterizado de hace unos años para acá por la proliferación del problema de las maras. Hay que decir esta situación. Se ha venido convirtiendo también en un territorio muy atractivo para otros estratos del crimen organizado. Y en ese olvido, en esa anomia, como le llamamos en seguridad,
se ha casi convertido, al menos en materia de seguridad, Sandy, en un territorio de nadie. Y aquí estamos viendo precisamente este tipo de resultados. Hoy en este operativo precisamente de la Policía Nacional Civil son recibidos, sorprendidos a través de una emboscada por gente que utilizaba pasamontañas o se cubrían la cara de alguna manera y son atacados de esta manera con el saldo, ¿no?, de 2 agentes que no sabemos cómo va a ser su resultado final, están en el hospital en este momento y lamentablemente el subinspector que falleció. Definitivamente es importante tratar este tema para poder entonces comprender qué fue lo que pasó exactamente y cuál es el contexto entonces de esta emboscada en la cual fueron pues afectados estos 3 agentes de la Policía Nacional Civil, uno que perdió la vida y otros 2 que están pues en el hospital en un proceso de recuperación. Julio, peligroso, ¿no? ¿Cómo ves tú esta situación? Porque si lo vemos como un primer mensaje, obviamente los delincuentes están enviando esa información por medio de este tipo de ataques. Por medio de este tipo de ataques, o en todo caso, porque tenemos que tener varias hipótesis también, si no es un ataque por el tema de las actividades de prevención y represivas en contra del crimen organizado que está teniendo fuertemente ahora Policía Nacional Civil y que con todo está apoyando el gobierno del presidente Alejandro Giammattei, puede ser otro tipo de mensaje, es decir, bueno, San Raimundo es nuestra tierra, me refiero a la tierra del crimen organizado en los distintos estratos, así que aquí nosotros vamos a defender nuestro territorio, como muchas veces hacen, por ejemplo, las mismas maras, el narcotráfico y algunas otras situaciones, y se da este enfrentamiento directo en contra de la policía, con un mensaje bien claro, es decir, aquí no los queremos, me refiero a los delincuentes, porque aquí en teoría quisieron mandar a decir, aquí mandamos nosotros, lo que hay que demostrar ahora que la situación es diferente, es decir, y que va a ser nuevamente el Estado quien va a retomar el control de este bello municipio. Tenemos más información. Tomando en cuenta entonces los resultados de este ataque, tenemos el reporte de la muerte de un subinspector hoy en San Raimundo bajo la forma de una emboscada. Es un recordatorio fatal sin duda de la alta peligrosidad de ser policía en nuestro país. Conjuntamente con el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil tendrá la tarea de determinar quién o quiénes fueron los culpables de este crimen y presentarlos obviamente ante la justicia. Otro aspecto a considerar es el hecho que cada agente policial debe contar con su equipo básico necesario, el cual debe incluir como mínimo un chaleco. Y a esto voy entonces, Julio. Ya evaluamos cómo es el territorio en cuanto a la seguridad en San Raimundo, cómo obviamente los grupos criminales han ido proliferando y sobre todo también cómo se enfrentan entonces a la autoridad, porque recordemos, un policía es una autoridad. Está investido de autoridad, sí. Pero también cómo se encuentran los policías frente a los delincuentes. Aquí es donde entonces voy a permitirme recordar una cosa que tanto hemos analizado acá junto a ti, a nuestros televidentes. Número 1, la Policía Nacional Civil, aunque ha hecho grandes esfuerzos de profesionalizarse, de aumentar y de ser mejor y hasta de autodepurarse, en número no tenemos todavía los suficientes agentes. Tenemos que entender que en Guatemala de verdad necesitamos 60,000, 70,000 policías para que en lugar de mandar 3, 4, 5 agentes podamos mandar un contingente siempre más amplio en toda situación operativa. Número 2, tenemos que entender que en la policía, a pesar de todo esto que ha ido avanzando, necesita todavía el apoyo económico. ¿Para qué? Para tener mejores armas, para tener mejor equipo, para tener el chaleco, como decíamos, dentro de ese equipo básico, un chaleco para cada miembro de la institución policial, de manera que eso lo carguen de manera permanente. Imagínate, no sé dónde fue el disparo que recibió el subinspector, pero normalmente lo que te enseñan a ti cuando estás obviamente en las prácticas de tiro, y eso es lo que hacen realmente los sicarios, tú tiras a una área que es del pecho hacia la cabeza, porque esos son los tiros que van a muerte. Difícilmente vas a pegar en los brazos o en las piernas, y los sicarios lo saben perfectamente. Si te van a pegar en el pecho, si tienes un chaleco antibalas, tiene posibilidad de salvar tu vida. Efectivamente, y eso es lo que llama la atención, Julio, porque obviamente no fueron balazos, no fue un ataque solo para asustar y para escapar, no. Fue a matar, ataque, ese era el objetivo directo. Sí, porque le tiraron directamente a los policías, porque 3 de ellos al final de cuentas resultaron con este saldo. Lamentablemente uno, el subinspector específicamente, perdió la vida en el lugar. Vemos la consternación de las autoridades policiales y esperamos obviamente la pronta resolución de este caso. Exacto. Lo mejor que puede pasar ahora dentro de esta gran tragedia, fuera del apoyo que se le pueda dar a los deudos, a la familia de este subinspector, es el hecho de que se haga justicia. Y hacer justicia es encontrar a los culpables, llevarlos
ante las autoridades judiciales correspondientes, que el Ministerio Público, la Defensa Pública Penal y el INASIF hagan su trabajo y que pues que paguen como deben de pagar la muerte y el ataque a estos policías. Definitivamente, Julio, se tiene que investigar qué pasó exactamente y obviamente pues procesar a quienes resultan sospechosos. Ya ante los órganos se tendrá que establecer entonces si son culpables o inocentes, y obviamente esto no se puede quedar impune. ¿Sabes por qué? Porque si no, entonces le damos ese mensaje de la impunidad a los delincuentes y los ataques pueden continuar en contra de los agentes de la Policía Nacional Civil. Y nos preguntamos entonces, si los delincuentes no tienen miedo y van en contra de los agentes y están dispuestos a atacarlos, ¿qué nos puede esperar a nosotros como ciudadanos? Eso es correcto. Mira, que no pase con aquel símil del año pasado lamentable. ¿Te recuerdas de aquellos militares que fueron interceptados allá en un lugar de Izabal? Sino que aquí las investigaciones sean muy prontas, muy rápidas, eficientes y efectivas, y pronto se tenga tras las rejas. Si hay autores materiales y autores intelectuales, si los hay, también. Obviamente materiales los hay, que fueron los que emboscaron hoy a estos policías. Si están en la capacidad operativa de hacer esto en contra de la policía, ¿qué pueden hacer en contra de la población? Sin duda es muy peligroso y obviamente las autoridades deberán entonces esclarecer la situación y sobre todo también enviar otro mensaje, en el sentido que van a continuar, porque también recordemos que cuando se da a conocer las acciones de seguridad por parte del Ejecutivo en cuanto a los estados de prevención, en cuanto a los operativos de control y recuperación también territorial, obviamente se dio a conocer cierta información sobre amenazas y sabíamos que también los grupos criminales pues no iban a estar contentos. Iban a responder. ¿Esto podría ser parte de esa respuesta, Julio? Podría. Casualidad? No, podría. Y la hipótesis hay que seguirla y hay que investigarla. ¿Por qué? Porque dentro de esta recuperación y control territorial, recordemos también que algo muy oportuno que ha hecho el presidente Alejandro Yamatei es empezar a poner orden en las cárceles. Pero por supuesto que esas acciones van a tener reacciones de parte del crimen organizado, y no necesariamente va a ser en los lugares donde hubo en su momento estados de prevención, va a ser en lugares donde tú ni te esperes, donde menos lo imagines, porque es ahí donde va a estar la efectividad y eficacia de este tipo de ataques, y la sorpresa y obviamente el temor que causa en la población, y hay que decirlo claramente también, no solo la consternación y temor que puede causar en los agentes policiales, que ellos mismos se pueden sentir inseguros, porque podrán estar muy preparados, muy equipados, podrán ir en grupo, pero si no sabes que en un determinado momento te van a atacar y te toman por sorpresa, bueno, están expuestos a todos en Guatemala y en cualquier parte del mundo. Definitivamente, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Entonces, recalcamos, es necesario equipar a los policías con cuestiones básicas. Ya mencionabas tú el casco, el chaleco, es algo muy importante, y recordemos también que los policías carecen de este tipo de equipamiento. De protección. Y no en este momento, han resultado afectados desde hace varios tiempos. Es momento también de darle esa prioridad a los agentes de la policía, porque ellos tienen una función muy importante, Julio, y son los encargados de resguardar a todos los ciudadanos. Y obviamente necesitan esas herramientas, porque necesitamos agentes que estén muy bien fortalecidos, y obviamente eso requiere también una inversión. Eso requiere de una inversión. No sé cuántos agentes habrán ahorita, 42,000, 43,000, aproximadamente ahí estamos. Entonces tienen que haber 42,000 armas, tienen que haber 42,000 chalecos, 42,000 equipos tácticos de casco y todo, porque todos están en el mismo riesgo, independientemente que algunos a veces ocupan funciones muy administrativas o algo. Pero también esto nos lleva a reflexionar que dentro del Sistema Nacional de Seguridad, del cual casi nunca nadie habla, hay un subsistema, y es el subsistema de inteligencia. La inteligencia de Estado tiene que funcionar porque la planificación de un hecho como este no puede pasar desapercibido, y tiene que advertirse con la antelación del caso para poder evitarlo y que no sean tomados por sorpresa las fuerzas de seguridad, porque con esta misma impunidad, por el momento, podría ser tomado por sorpresa cualquier ciudadano. Definitivamente, Julio. Hemos hablado entonces de la necesidad también de incrementar el número de agentes. Te diría yo que es importante, pero creo que antes que incrementar, sería muy importante también dotar de ese equipo básico a los policías y luego pensar en incrementar los agentes, porque de nada nos va a servir, o a lo mejor el efecto va a ser menor de tener más agentes, pero que no tengan el equipo básico, porque obviamente ellos están expuestos diariamente a este peligro. Yo te digo algo, tenemos que empezar a pensar ya como una policía más moderna, es decir, yo no demerito lo buenas que son las pistolas de 9 milímetros, que son el arma básica de la PNC.
Pero es que ahora el crimen organizado, tanto las maras como el narcotráfico, ya no te reciben con pistolas, te reciben con fusiles de asalto. Entonces la Policía Nacional Civil debe tener fuera de esas pistolas, que me parece un buen equipo básico, hay que tener más ametralladoras, hay que tener fusiles de asalto, pero en cantidad suficiente, de manera que cada contingente policial pueda cargar esa protección, fuera del equipo protector para ellos, que tiene que ser algo de rutina diario, como pasa en muchísimos otros países. Es un buen llamado de atención del alto riesgo que corren nuestros policías, del apoyo que le tenemos que dar a esta institución, pero por sobre todo que esto no cause el temor de las buenas acciones que ha estado haciendo el presidente Alejandro Giammattei, y hay que seguir tomando el control del país. Y sabemos que estamos en una guerra contra nuevas amenazas, narcotráfico, pandillas, trata de personas, tráfico de armas y un montón de cuestiones más, pero hay que atacarlas con contundencia. Ya para ir finalizando, Julio, ¿qué crees que falló en este operativo que se estaba llevando a cabo donde fueron atacados los policías? La confianza. Siempre que tú eres emboscado o cuando a una persona le roban, a mí me han robado también en varias ocasiones, a pesar de decirme experto en seguridad, siempre hay una situación en la cual uno falla en algún momento. El delincuente siempre va a buscar la persona que él considere más débil, es la que está distraída, la que piensa que no le va a pasar nada y la que en todo caso dice, aquí San Raimundo no me ha pasado nada, vamos tranquilos, hagámoslo. Siempre tienes que pensar, sobre todo en la función policial, que puede ser atacado, emboscado, agredido de cualquier forma y por cualquier persona, sobre todo en un país como estos del Triángulo Norte y en este caso Guatemala. Así que será una lección aprendida también para todos los agentes de PNC. Sin duda. Bueno, concluimos con este análisis. Debemos hacer una pausa, pero cuando regresemos hablaremos de un tema judicial, Julio. Sí. Los pediatras, fíjate, lindos, ¿no? Porque de alguna manera ellos cuidan a los niños. Pero en este caso vamos a hablar de 3 pediatras que fueron ligados a un proceso penal por un caso que fue bastante paradigmático. Así es, al volver de la pausa, el análisis, por favor, acompáñenos. No cambie, usted sabe que nosotros somos análisis, porque en el juzgado 11º penal se aceptó la solicitud del Ministerio Público para que 3 pediatras enfrenten un juicio por una supuesta negligencia médica, la cual provocó la amputación de la pierna de un bebé de 11 meses. Esto ocurrió en el 2018. Según la investigación acusación de la Fiscalía, los procesados Joshua Alberto Romero, Luis Daniel Barrios y Eric Enrique Rodríguez Morales cometieron una negligencia médica con un bebé de 11 meses que llegó al hospital de Zacapa con síntomas de una gripe, y por una mala práctica médica se produjo que al menor de edad se le amputara la pierna derecha. Procediendo finalmente a colocar el doctor Joshua Romero para catéter venoso femoral en varias oportunidades sin éxito, lo cual originó la amputación del miembro inferior derecho por médicos del Hospital San Juan de Dios, por lo que su falta de acciones precisas causaron daños irreversibles en la salud del paciente. La negligencia médica, según la investigación, se originó por una mala colocación de un catéter al niño. Se produjo una infección severa. El menor fue trasladado al Hospital San Juan de Dios y en la ciudad capital, y los médicos se vieron obligados de amputarle la extremidad. Realizando 2 intentos para colocar catéter subclavio, realizando anotación que los resultados fueron negativos y que realizaría interconsulta a cirugía para colocar venodisección, colocando catéter venoso central subclavio derecho. Sin embargo, no fue colocado correctamente, originando un deterioro en la salud del niño. La abogada de los padres del menor de edad se adhirió a la solicitud de la Fiscalía que la culpabilidad de los acusados se discuta en un tribunal de sentencia. Se hizo la relación de la colocación del catéter, se omitió realizar un estudio integral y su deber de cuidado que tenían en su calidad de médicos, como lo establece el Código Deontológico del Colegio de Médicos vigente. No existió un reconocimiento, no se percataron de los alcances al colocar en un área femoral, y de lo cual tuvo el daño irreversible de que se tuvo que amputar la pierna del menor, hecho que pudo haber sido evitado. El juez resolvió que los médicos pediatras Joshua Alberto Romero, Luis Daniel Barrios Morales y Eric Enrique Rodríguez Morales enfrenten un juicio por los delitos de incumplimiento de deberes y lesiones culposas. El debate oral y público se desarrollará en Zacapa, agregó el juez del caso, José Eduardo Cojulum. Terrible la situación para los pediatras, definitivamente.
Pero más terrible la situación para el bebé de 11 meses que ahora en su momento pues se quedó sin su pierna. 3 pediatras han sido señalados, Sandy, de la mala colocación de un catéter, lo cual habría causado una infección, como ustedes lo escucharon, a este bebé que en su momento tenía 11 meses. Posteriormente ellos son enviados al día de hoy a juicio oral y público. Como resultado de esta infección, médicos del Hospital General San Juan de Dios tuvieron que amputar la pierna de este menor. Los peritajes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF concluyeron que hubo una atención tardía para la víctima. Según la versión del Ministerio Público, el Hospital de Zacapa también concluyó que los pediatras tenían responsabilidad en el hecho de no haber atendido los protocolos de manera adecuada. Además, como lo definió el propio Hospital de Zacapa, de un actuar tardío. Ahora están en esta situación que es lamentable y es terrible, un juicio oral y público. Pero a mí lo que me parece realmente lamentable es cómo una criatura en su momento de 11 meses, por este descuido, llámese como sea, pierde su pierna y está condenado toda la vida a vivir de esta forma. Esto no puede seguir pasando. Es terrible, Julio, imagínate, pero sobre todo también para los padres que enfrentan inmediatamente esta situación. El niño, conforme va creciendo, se va a ir dando cuenta de lo que ha pasado. Y obviamente sabemos que es muy complicado también para cualquier persona no contar con una parte de su cuerpo, exactamente. Y efectivamente, no es que no puede salir adelante, pero es complicado. Ya es una limitante. Exactamente. Ya es una limitante. Y sobre todo cuando naciste bien. Exactamente. Es que eso es, Andy. Imagínate, no fue que el niño tenía problemas en su pierna y por eso fue. Y por eso es que cuando se supo el caso, nosotros incluso nos quedamos sorprendidos. Lo hicimos. La madre fue porque el niño tenía síntomas de gripe, algunas cuestiones que se le habían complicado y de repente le dice, sale con el niño sin una pierna, pero si yo lo traje por otro tipo de padecimiento y un padecimiento menor, ¿y por qué me lo tengo que llevar así? Este caso impactó y por eso también se le ha dado mayor seguimiento a esta situación, porque es increíble y obviamente la investigación también. Esto es inverosímil porque lamentablemente ya cuando tú te pones a investigar cuánto han pasado este tipo de situaciones, pues uno le tiene un amplio respeto. Yo de hecho le digo, fíjate a mis alumnos, uno tiene que tener por lo menos 2 buenos amigos. Uno que sea médico y le diga a uno, mira, estás bien o estás mal, y si estás mal, estás tan mal que te va a pasar tal cosa. Y un abogado que te diga, pues puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. En este caso, pues los médicos están precisamente para poder salvarte de no solo la vida, sino de que muchas enfermedades y de muchas situaciones. Pero no puede pasar un descuido en el cual hayan 3 médicos y seguramente algún otro personal también dentro del cuidado del menor y se les olvide, entre comillas, se les olvide, como lo define el mismo Hospital San Juan de Dios y luego el Hospital de Zacapa, un catéter ahí adentro que causa la infección y que después pues es inevitable la amputación del miembro. Eso no lo entiendo, no lo entiendo. Definitivamente, Julio, no se comprende porque, por ejemplo, buscando una justificación, es que no existe, te diría. Porque puedes decir, bueno, es que tenía gran cantidad de pacientes que atender, discúlpenme, pero la salud es algo que obviamente le tienes que prestar atención. Un médico tiene una gran responsabilidad, Julio. Mucha. Porque, por ejemplo, tú haciendo una situación, por ejemplo, una secretaria se puede confundir haciendo un informe, redactando una carta, haciendo cualquier situación que puedas borrar y arreglarlo y ya se acabó. Pero no mueres por eso. Un médico no puede tener este tipo de errores, Julio, porque obviamente, ¿cuál va a ser la consecuencia? ¿Una complicación o una muerte? O una muerte, en el último, en los casos, una muerte, porque hay casos de casos, que, como te digo, en esta investigación, y cuando los compartimos uno dice, bueno, esto ha pasado de manera recurrente. Por ello, es importante, en este caso todavía los 3 médicos gozan de un derecho, y ese es el derecho, obviamente, de la presunción de inocencia. El hecho que hayan sido enviados hoy a la fase tercera, que es el juicio oral y público en el proceso penal guatemalteco, significa que ahora ya no será un juez, sino que serán 3 jueces, un tribunal de sentencia, que escuchará a ambas partes, que escuchará las pruebas de cargo del Ministerio Público, las pruebas de descargo de los 3 médicos y determinará si hubo o no esta situación del descuido. Pero independientemente de lo que pase, aquí hay una víctima y esa víctima, haya condena, no haya condena, pase lo que pase en este juicio, ya perdió su pierna de por vida y es que eso es lo que no se encuentra explicación.
Este caso sin duda nos deja varias lecciones aprendidas y lamentable la forma en la que se dan las situaciones para que tengamos que observarlas. Una de ellas se diría, Julio, que es los controles en los hospitales, especialmente en los departamentales. Y bueno, hablemos a nivel nacional. ¿Qué tipo de controles se tienen? Porque obviamente a raíz de que la madre da a conocer esta información, que da seguimiento, que pide también a los medios de comunicación la cobertura, que expone esta denuncia, es que se da a conocer el caso. Pero ¿qué hubiese pasado si la madre, por miedo, por cualquier situación, no hace nada? Seguramente este caso no lo conociéramos. Nadie, y seguirían pasando. Tenemos más información, Sandy. Así es, Julio, porque recordemos que no existe en la legislación penal guatemalteca la figura de la mala práctica médica. Y ya voy a consultarte en este punto, Julio. Claro que sí. Porque solamente se puede tipificar por lesiones o por homicidio culposo. El Ministerio Público lo señalaba de incumplimiento de deberes y de lesiones gravísimas. Sin embargo, este último fue cambiado a lesiones culposas. La defensa de los acusados argumentó que no se les puede responsabilizar de las carencias del sistema de salud. También afirmaron que en tal caso se deberían demandar al Estado, no a los pediatras. ¿Qué piensas de esto último, Julie? ¿Quién tiene la responsabilidad? No, aquí la responsabilidad es compartida, obviamente, de las personas que atendieron, de la institucional no se puede quitar, porque al final de cuentas son hospitales del Estado y no se puede quitar la responsabilidad, pues inclusive de algún otro personal no médico que haya tenido que estar a cargo del cuidado de este menor. Es muy importante lo que acabas de decir. En la figura tipo de mala práctica médica, que es como se suele decir en la sociedad guatemalteca, búsquelo en el Código Penal y en el Código de Hammurabi, si usted quiere, y no existe, simple y sencillamente no lo tenemos tipificado. Y es por eso que este tipo de situaciones tan lamentables solo se puede tipificar como lesiones. Las lesiones pueden ser leves, las lesiones pueden ser graves o pueden ser gravísimas. Y en este caso, cuando se da la muerte, se tipifica como homicidio culposo. ¿Por qué? Te preguntarás tú. Porque se está haciendo algo que es permitido, la práctica del ejercicio de la medicina en teoría para salvar una vida, pero por negligencia, por no hacer bien las cosas, significa eso, por imprudencia, por hacerlos de alguna manera no adecuada o por impericia, no hacerlo bien, en este caso, pues se produce el resultado que en este caso es una muerte, no en el caso del menor, a él fue la amputación y por eso los delitos fueron los que tú dijiste precisamente, ¿verdad? Y ante este panorama, Julio, al final, ¿qué delitos sí crees tú que podrían figurar en este caso? Definitivamente estoy de acuerdo con el tema de lesiones, pero no estoy de acuerdo con la tipificación de lesiones culposas y voy a explicar por qué. Nuestro Código Penal explica lo que tú dices, lesiones leves, graves, gravísimas. Las culposas, como quien dice, este tipo de lesión pasó por lo que te dije, negligencia, imprudencia e impericia, pero no. Es que la lesión gravísima es perder un miembro, y lo dicen en este caso, por ejemplo, una extremidad, perder un ojo, perder un brazo, una pierna. Entonces había que tipificarlo de esa manera, porque repito, este niño al final de cuentas, pase lo que pase en el juicio oral y público, nadie le va a devolver la pierna. Y en cuanto al otro delito de incumplimiento de deberes, me parece bastante bien tipificado, porque en este caso tu deber es hacer tu trabajo de la manera correcta, porque se juega la salud y se juega la vida de los pacientes. Exacto. Eso es lo que está sucediendo entonces con uno de los casos que se lleva a cabo, que se realizan las audiencias en Torre de Tribunales. Le daremos seguimiento también para ver qué pasa entonces con esta situación. Sí. Debemos hacer una pausa, Julio, pero por favor adelántanos. Claro que sí. Hoy el presidente Alejandro Yamatei anunció algo que es contundente, que la ley para poder fiscalizar a las organizaciones no gubernamentales sí va a cobrar vigencia en los próximos días. La CCI dijo que no, pero ya vamos a explicar por qué el presidente Yamatei dice sí. Después de la pausa, ya volvemos. No cambie, nosotros somos a la medida. Este viernes entrará en vigencia la reforma a la ley de las ONG. Según Alejandro Yamatei, el presidente, la Corte de Constitucionalidad solo suspendió la aprobación y no la sanción de esta normativa. De acuerdo con el presidente Alejandro Yamatei, la resolución emitida el lunes por la Corte de Constitucionalidad respecto de las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales, ONG, no impide que éstas cobren vida legal.
Según el mandatario, las modificaciones contenidas en el decreto 4-2020 entrarán en vigencia el viernes. Asimismo, añadió que el fallo de la CC deja en suspenso el acto de aprobación por parte del Congreso de la República en la sesión realizada el pasado 11 de febrero del presente año. La orden de la CC es para el Congreso y el momento jurídico ya pasó, expresó el mandatario, e hizo hincapié en que el amparo concedido sobre el tema no aplica luego que la normativa fue sancionada. Aunque indicó que se analiza el fallo del Tribunal Constitucional, no es preciso que la presidencia interponga algún recurso legal, según el mandatario. Yo no quisiera decir que se lo dijimos aquí en A la Medida, pero es que así es. Precisamente lo que el presidente Alejandro Giammattei ha dicho el día de hoy nos parece jurídicamente lo correcto. ¿Por qué? Porque pese a la resolución emitida esta misma semana por la Corte de Constitucionalidad, Giammattei anunció hoy que la ley para poder fiscalizar a las organizaciones no gubernamentales va a cobrar vigencia en los próximos días. El argumento del presidente Sandy es el hecho de que el amparo fue solicitado por el proceso inicial, el de promulgación de la ley. ¿Quién lo hace? Lo hace el Congreso, no por la sanción, que es el proceso que le compete a él como presidente, ¿verdad? Con lo cual, jurídicamente estamos hablando de un desfase temporal en la interposición y sobre todo en la resolución del amparo, al menos de manera provisional, porque ya el proceso de formulación de la ley, generación de la misma, en el Congreso de la República había prescrito y no se vetó la posibilidad del presidente de sancionar la ley. De hecho, la sancionó, es decir, dijo, exacto, vamos con esta ley, y posteriormente, ¿no?, como siguiendo el proceso legislativo, se publicó en el Diario Oficial. ¿Qué dice el procedimiento para que una norma... En ese momento la norma ya es vigente? ¿Qué significa? Que ya es ley del país, pero todavía no se puede aplicar, porque hay un tiempo que se llama vacatio legis. ¿Qué es la vacatio legis? Tú la promulgas, tú la sancionas como presidente y la publicas en el Diario Oficial. Se esperan 8 días y después de 8 días ya la ley es vigente. Y ahí tiene completamente razón en lo jurídico el presidente Giammattei. Definitivamente. Tenemos entonces que está pendiente este recurso, el amparo. Ayer lo analizábamos también, Julio, y explicábamos entonces por qué no tenía relación. Hoy lo confirma el presidente indicando, bueno, está el amparo, sí, de forma provisional, pero aparte de eso es contra otro procedimiento, es por la aprobación, es por la iniciativa de ley, pero esto ya no es una iniciativa, esto ya es ley y ya va a entrar en vigencia el viernes. A ver, te puedo decir, puedo hacer un símil. Claro. Supongamos, vienes tú, Sandy, fíjate, y te casas el día de hoy. Dentro de un mes, ya cuando estás casada, viene alguien y dice, ¿sabe qué? Yo sí quiero decir que tenía una observación que era impedimento para ese casamiento. Disculpe, no lo dijo en el momento oportuno, cuando se estaba celebrando, por ejemplo, el matrimonio civil, la misma ceremonia religiosa, y aquí esto ya no es válido, ya el casamiento ya estuvo, ya está debidamente oficiado, ya está debidamente notificado, ya está debidamente registrado en el RENAP y ya no hay nada que hacer. Claro. Es exactamente lo mismo, pero puesto en el orden legislativo. Efectivamente, todo lleva un orden, todo lleva un procedimiento, y obviamente existe para ello también cualquier tipo de recursos que se pueda plantear. En este caso el amparo no va, pero no sabemos entonces qué otras medidas se puedan tomar, Julio, porque obviamente el rechazo por parte de algunas organizaciones, de algunas ONGs continúa. Sí. Es decir, este tema todavía vamos a continuar hablándolo porque mañana va a ser un día trascendental, te digo yo, porque si el viernes entra entonces en vigencia por el plazo que se ha dado, mañana podemos esperar de todo, la verdad. Yo no sé si decírtelo, ¿no? Porque me imagino que igual ya lo están haciendo y ya lo hemos platicado aquí fuera de cámara contigo. Me imagino que lo que van a hacer es interponer otro recurso que se llama inconstitucionalidad. Por ahí es que donde se aplica a una ley. Donde van a tratar de atacarlo. Ahí es. Y ahí ya habrá que analizar jurídicamente si es válido o no. Sí. Así es. Tenemos más información, Julio, porque siendo que la ley ya fue sancionada por el presidente y publicada en el Diario Oficial, anunció que la misma ya está vigente y será positiva en los próximos días, es decir, este viernes. Así es. Para que una ley sea eso, ley en Guatemala, debe promulgarse, sancionarse, publicarse, superar la vacatio legis y posteriormente cobrar vigencia. La ley para fiscalizar las ONGs, que parece una situación de transparencia, se ha convertido en las últimas semanas en uno de los temas polémicos de nuestro país, te diría. Muchísimo. Y no entiendo
¿por qué tanta la polémica? A ver, Sandy, me gusta lo que acabas de decir. Se ha convertido en un tema polémico. Y la polémica es por el hecho de que se va a fiscalizar los fondos, los recursos, cómo son utilizados para bien. Yo no dudo que la mayoría de las ONGs lo utilice para bien, pero si hay alguna que lo utiliza para otras cosas, ¿dónde está el temor? ¿Dónde está el miedo? ¿O acaso no hay muchísimas ONGs que en teoría, tratando de resolver nuestros problemas, lo que hacen es fiscalizar al gobierno, que es válido y que lo sigan haciendo? Entonces que sea dual, que sea de en doble vía, porque transparencia requiere transparencia, digo yo, no lo sé. Efectivamente, y si no también plantear entonces, porque yo quisiera escuchar muy bien ese análisis y quisiera el desglose de cuáles son los puntos específicos por los cuales, porque ahora se oponen, ¿no? Se han dicho algunos aspectos, pero también, aparte de eso, ¿qué falló ahí en cuanto a la creación, Julio, a la aprobación de esa ley? Es decir, no se tuvo el espacio de estas organizaciones para que pudieran plantear los comentarios, para que en su momento también se pudieran pronunciar, ¿o qué falló para que entonces este tema sea tan polémico? Oye, Sandy, probablemente ese sea tal vez el mayor fallo, pero vamos a ver, aquí dejémonos de cosas idílicas, ¿verdad? Hay 3 poderes del Estado, cada cual con su función: los jueces y magistrados a juzgar, el Ejecutivo a llevar la administración pública y el Legislativo, entre otras cosas, a promulgar las leyes. Es su trabajo, es su deber. Y entonces, al final de cuentas, se convierte en una ley de Guatemala, algo que lo que quiere hacer es poder ver en qué estás gastando, en qué estás invirtiendo, en todo caso, lo que te mandan de otros países. Bueno, está bien. Pero yo no entiendo en este sentido el por qué el rechazo rotundo, porque tal vez habrán cosas obscuras que no sabemos. Pero lo más grave de todo esto, que se recurre al amparo. Yo creo que ahí hay un abuso del amparo, pero lo más abusivo de todo esto es que la Corte de Constitucionalidad no le importa lo que hace el judicial, no le importa lo que hizo el legislativo, que es hacer su trabajo, que es crear una ley, no le importa lo que hizo el presidente de la República, que es sancionar una ley y decirle publíquese en el diario oficial, y dice, momento, ustedes podrán hacer su trabajo y decir lo que dice la Constitución, pero yo, la Corte Celestial de Guatemala, les digo no. Atenta contra el Estado de Derecho. Sin duda alguna. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero antes quisiera que diéramos información económica, ¿te parece? Por favor, me parece, claro. Vamos con la cápsula económica. Este miércoles fue el último día para la recepción de señalamientos o tachas contra los candidatos a superintendente de la SAT. El jueves, el directorio de la SAT conocerá los señalamientos y darán 3 días hábiles a los candidatos para presentar sus pruebas de descargo o aclaraciones por escrito. El siguiente paso será verificar la información presentada por los aspirantes, realizar pruebas psicométricas, la presentación de un plan de trabajo y entrevistas personales. Durante el tercer evento de colocación de bonos del Tesoro, el Ministerio de Finanzas recibió una demanda de 9.821 millones de quetzales y 62 millones de dólares. El ministerio afirma que es el mayor monto registrado y consideran que muestra el interés y la confianza de los inversionistas en el Estado de Guatemala. Según el Banco de Guatemala, el tipo de cambio de referencia vigente para este 4 de marzo es de 7 quetzales con 67 centavos por cada dólar. A través de la IBE dio a conocer el reporte de transacciones sospechosas correspondiente al primer bimestre. Durante el primer bimestre, la Intendencia de Verificación Especial IBE recibió 488 reportes de transacciones sospechosas que corresponden a alertas emitidas por la red bancaria en el momento en que una persona realiza una operación inusual. Estas operaciones impidieron el lavado de 41.4 millones de quetzales. Sin embargo, por este tipo de actividades, la CIP presentó 34 denuncias ante el Ministerio Público en donde se vincula a 45 personas. Durante el 2019 se contabilizaron 4.510 reportes de transacciones sospechosas asociadas a actos de corrupción, trata de personas, extorsiones, narcotráfico, entre otros. En otra información, finalizaron las audiencias de la Comisión de Asuntos Electorales para poder conocer sobre algunos criterios y también el plan de trabajo de los aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Por favor, vea la información.
Durante 3 días, los aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo Electoral comparecieron ante los diputados que integran la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República. Los congresistas realizaron diversos cuestionamientos a fin de conocer las propuestas y el conocimiento en materia electoral de los candidatos. Hay unos aspirantes que sí tienen mucho conocimiento en el tema electoral. Hubo alguien ayer que hasta nos mencionó el tipo de sistema que se utilizó y cómo mejorar esas falencias que tuvimos en el periodo electoral recién pasado. Esperemos que esto pueda darse y que nosotros también podamos elegir de una forma responsable y podamos elegir a la persona idónea en un ente tan importante como lo es el Tribunal Supremo Electoral. Con ello concluimos con el listado de 20 candidatos. El día de hoy escuchamos a los últimos, esperamos ya tener unas, por lo menos, nociones generales de cada uno de ellos, saber su currículum, su plan de trabajo, sus conocimientos en el tema electoral, para de alguna manera elegir de una forma más responsable y responderle al pueblo de Guatemala. Parte de los cuestionamientos fue acerca del criterio de los aspirantes sobre la relación que debe mantener el Tribunal Supremo Electoral con los partidos políticos. Diferentes cuestionamientos se realizaron, como ustedes pudieron darse cuenta, pues era pregunta abierta. Esto significaba que cualquiera de los integrantes de la comisión podía realizar diferentes cuestionamientos. Se realizaron pues varias interrogantes, dentro de ellas pues qué relación debería tener los partidos políticos con el Tribunal Supremo Electoral. Acordémonos que en este momento pareciera que los partidos políticos están peleando con el Tribunal Supremo Electoral, no obstante que los partidos políticos son lo que le dan vida al Tribunal Supremo Electoral, esa es su fuente, ¿verdad?, para poder existir. Acordémonos que los partidos políticos son la democracia en su máxima expresión y deben tener pues ese contacto y trabajar en conjunto con el Tribunal Supremo Electoral. Esperemos que a partir de ahora, con nuestros nuevos integrantes, con nuestros nuevos magistrados, pues eso pueda darse. Los aspirantes a magistrados del TSE aún tendrán que exponer su perfil académico, profesional y plan de trabajo con el mecanismo que solicite la Junta Directiva del Congreso ante los 160 diputados. El Ministerio de Comunicaciones continúa a la espera del informe de la Contraloría General de Cuentas y la investigación del Ministerio Público para tomar acciones en el libramiento de Chimaltenango. Josué Lemus, titular de la cartera de Comunicaciones, señaló que después de reunirse con el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas para conocer la situación del libramiento de Chimaltenango, continuarán trabajos para que el paso se encuentre en buenas condiciones antes de la época de lluvia. Después de que estemos ya informados de manera oficial por medio de ellos, lo que nosotros podamos hacer como ministerio, pues estaremos tomando ya las acciones. Nosotros, personeros del ministerio ya hicieron un recorrido por el tramo del libramiento, porque estamos preocupados de que el libramiento se mantenga en buenas condiciones en la época del invierno. Pero estamos pendientes de esa reunión para poder ya tomar las acciones que nos correspondan. Pero creemos que ya es conveniente y pues ya tenemos un poquito de más tranquilidad en el ministerio para empezar a ver esos temas que son muy importantes. Más que todo lo que hemos hecho son supervisiones técnicas para ver que el proyecto se pueda mantener en condiciones aceptables para la época del invierno, y es lo que nosotros queremos tener claro para ver si podemos intervenir y llevar a cabo esas acciones sin tener ningún inconveniente legal, ¿verdad? Mientras tanto, el personal del ministerio continúa supervisiones técnicas para verificar que el libramiento esté en buenas condiciones. En otro tema, Lemus señaló que tienen en puerta proyectos para el área de Huehuetenango y Chimaltenango con estudios listos para ejecutar. Proyectos que están en ejecución en los departamentos de Huehuetenango y de Chimaltenango. Lo que mencionamos ahí es de que tenemos ya unos estudios que se han realizado de proyectos que esperamos poder ejecutar en estos años, y proyectos que también son importantes, a los cuales les vamos a hacer los estudios de ingeniería de detalle para poder tenerlos en el banco de proyectos, para pues buscar los recursos y si no se puede en este año, pues en el siguiente año ejecutarlos. Bueno, muchas gracias por su atención como todas las noches, y mañana a las 21 horas aquí le esperamos, ¿verdad, Sandy? Así es, que descanse. Feliz noche.